Sí, Ahí está Sergio. Te vi por eso. ¿Alguna duda, alguna cosa que preguntar? Bueno, el que vamos a ver ahora es uno, sé que prendo el, vuelvo al WhatsApp de ustedes. Quedó tan abajo, este lo pasó de toda esta. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el síndrome, uno que me gusta a mí especialmente, porque me gustan mucho los mecanismos, que es el síndrome serotoninérgico, ¿sí? Como su nombre lo indica, es un síndrome que resulta de la excesiva estimulación de todos los receptores serotoninérgicos. De nuevo, tenemos receptores serotoninérgicos centrales y periféricos. Y afectan el estado mental de las personas, estos síndromes, y también afectan funciones motores y autonómicas. Por supuesto, muchos fármacos que actúan como serotoninérgicos, ya sea porque actúan directamente sobre los receptores o porque inhiben la recaptación de serotonina o porque inhiben su destrucción, van a actuar aumentando los niveles de serotonina. Como vamos a ver, hay por lo menos 5 mecanismos que explican este síndrome. Entonces, el síndrome resulta generalmente por una interacción, aparece cuando hay una interacción medicamentosa de 2 o 3 o más agentes, también con alguna droga de abuso o alguna sustancia que se usa para abuso, alguna planta, por ejemplo la ayahuasca, te da un síndrome de estas características porque también actúa a nivel serotoninérgico y porque son 2 moléculas las que interaccionan, como vamos a ver cuando vemos drogas de abuso. Lo que hacen es, obviamente, favorecer la neurotransmisión serotoninérgica, ya sea porque cada fármaco por separado o la combinación de ambos o cada fármaco por separado en una sobredosis. Eh, pero no es tan común que por un solo fármaco aparezcan. Sin embargo, la combinación de fármacos que usan para distintos tratamientos son los que producen este síndrome. Bueno, ¿cuáles serían los mecanismos los que hacen aparecer? Primero, si hay un aumento de la producción de serotonina, ya sea porque aumenta el triptofano, ¿sí? O porque aumenta la actividad de la 5-hidroxilasa del triptofano, ¿sí? Va a determinar que aumenten los niveles de serotonina. Si ven que en el momento digo 5-HT es porque así me sale, ¿está bien? No responde a los mandos, ahí está. Bueno, el otro mecanismo es cuando hay, por alguna señal que llega a la neurona, hay una liberación de toda la serotonina que ha sido acumulada. Una depresión, se llama así, la depresión de la terminal axónica de la serotonina. Esa depresión hace que se libere el espacio sináptico la dopamina, perdón, la serotonina, y muchas veces está mediada por la liberación de dopamina. O sea, secundaria al estímulo de otra neurona, ¿sí? Entonces, una dopaminérgica libera toda su dopamina, va a una neurona que usa como neurotransmisor serotonina, perdón, una neurona serotoninérgica, y determina la liberación de este neurotransmisor, e inclusive en cuadros donde hay una degeneración axonal eh, por peroxidación, que es uno de los mecanismos que ustedes vieron que podía producirse por intermediarios reactivos, va a terminar por liberarse también. Sepan que los fármacos que producen esto son las anfetas en general, drogas de abuso como el éxtasis, la bromocriptina, la cocaína eh, y la misma L-Dopa. ¿Está bien? O sea, cuando yo sobretrato a una persona con L-Dopa, corro el riesgo de producir un síndrome serotoninérgico. Bueno, secundaria, cuando al... Espera un segundo, denme un segundito.
Perdón, pero si en la clase va a ser todo el tiempo ladrada, ¿sí? Bueno, entonces le decía que el otro mecanismo de acción por el cual puede ocurrir un cuadro, un síndrome serotoninérgico, es porque hay una inhibición de la recaptación de serotonina. La serotonina, una vez que actúa, tal cual como pasa con la acetilcolina, es recaptada por la terminal nerviosa, ¿sí? Y hay sustancias que inhiben la recaptación de serotonina. Obviamente tiene un uso de tratamiento de estas sustancias, como es el dextrometorfano, la nefazadona, la petidina o meperidina. Y son muchos de estos fármacos que se utilizan como antidepresivos, entre otros, ¿sí? O para el tratamiento de distintos tipos de enfermedades del sistema nervioso central. Hay ciertos inhibidores que son súper selectivos de la recaptación de serotonina, que van a inhibir la recaptación de serotonina específicamente. El caso de la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram, la fluvoxacina, que también son utilizados como en algunas dosis como antidepresivos y en otras como antipsicóticos, ¿sí? Y lo importante que tienen estos fármacos, cuál es su utilización, es que lo que hacen es modificar el estado de ánimo, como ustedes bien saben, al ser antidepresivos, porque aumentan los niveles de serotonina. Pero dependiendo de cuál sea el receptor de serotonina que interviene, como vamos a ver, el efecto va a cambiar, especialmente en una sobredosis. Estos fármacos y muchos de estos tienen el problema de que la curva de respuesta para la población es aplanada para cada dosis. ¿Qué significa? Que a una dosis, adecuada desde el punto de vista terapéutico, pueden presentar puede presentar estos síndromes. Eso requerirá que el paciente le cambie la medicación. Por supuesto, para cada medicación, para cada paciente hay un nivel de medicación adecuado. Eso se hace al revés de lo que se hace habitualmente. Uno se estudia al paciente, se ve en qué dosis, es completamente empírico el sistema, por lo cual se trata con ciertas dosis conocidas, pero después en ciertas dosis, cuando se establece que son las adecuadas para el paciente, se miden los niveles de metabolitos en sangre actualmente y se mantiene al paciente en esos niveles de metabolitos del fármaco para saber que está adecuadamente medicado. Por otro lado, el problema con la sobredosis de estos fármacos es que, como van a ver en su momento, es que son antidepresivos, pero, por ejemplo, la fluoxetina altera el metabolismo de los iones, como el sodio, disminuyendo mucho la natremia. Entonces, se ve que el paciente está decaído, está mal, nadie mide la natremia, y lo que le pasa al paciente que está muy decaído, entonces le aumentan la dosis, le sigue aumentando la dosis, y el paciente cada vez está peor. Entonces lo que se hace generalmente en ese interviene el farmacéutico, llama por teléfono al médico y dice: mire, paciente, bla, bla, o le pregunta al paciente: ¿ustedes determinaron los niveles de sodio? Y el paciente dice: no, ni idea. Bueno, entonces ahí es cuando el farmacéutico llama al médico, ¿sí? Para dar un ejemplo de acción de farmacia positiva que funcione positivamente. Hay otros fármacos que son inhibidores de recaptación dual, que actúan a nivel de serotonina y norepinefrina, que también tiene un rol importante en la liberación de serotonina. Entre ellos los tricíclicos, y estos son, un ejemplo es la venlafaxina, y lo que va a hacer es que al no recaptarse ni de epinefrina ni serotonina, va a haber una estimulación dual de las terminales de la membrana postsináptica. No quiere pasar, no me da vuelta. El cuarto mecanismo es un aumento que es secundario a la inhibición de la degradación de estas moléculas, porque lo que se están inhibiendo es las monoaminoxidasas de los espacios sinápticos. Si la monoaminoxidasa deja de funcionar,
lo que va a pasar es que esta sustancia va a actuar estimulando continuamente los receptores. Entonces hay un síndrome serotonérgico porque está inhibida las MAO. Un ejemplo de esto son, bueno, hay inhibidores no selectivos que actúan sobre MAO y después está la moclobemida y otras sustancias que actúan a nivel de las MAO. La decía, la ayahuasca lo que tiene es un estímulo, no solamente una sustancia que es agonista de cierto receptor de 5-HT, como lo van a ver después, que lo que hace es producir alucinaciones, sino que esas alucinaciones que producen es porque esa sustancia no se destruye, porque si no inhibiera, no tuviera una segunda sustancia que inhibiera las MAO, no tendría el efecto que tiene. Lo tiene gracias a que tiene dos sustancias. Una que actúa como agonista y la otra que destruye MAO. Inhibe MAO, perdón. Bueno. Después están la obviedad. Si yo tengo una sustancia que es agonista del receptor, ¿sí? Como es el ácido lisérgico, va a producir, y se une no con todos los receptores serotonérgicos, se une con algunos, va a producir su efecto. En este caso son alucinaciones por sobre todas las cosas. Y finalmente hay en los tratamientos que se hacen para pacientes que tienen depresión, que se dan estos inhibidores de recaptación de serotonina, algunos cuadros de tipo depresivo, no todos, se les hace un soporte con litio. El litio lo que hace no es actuar a nivel ni de la recaptación, ni de la unión del neurotransmisor, sino que está actuando a nivel postsináptico, dentro de la célula postsináptica, aumentando la estimulación que produce a través de la serotonina en sí. Entonces, interviene y la norepinefrina también. En los dos casos se produce un aumento de la respuesta, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico que presenta una intoxicación de este tipo? El cuadro clínico, por supuesto, varía de acuerdo al paciente y en general, obviamente, hay una alteración del estado mental, se afecta el sistema motor y el sistema autonómico. Lo que va a pasar es que de acuerdo a las combinaciones que uno observe, va a decidir el tratamiento, obviamente siempre retirar la sustancia que te está dando, pero esto es de impregnación, o sea, tardan en perderse y la respuesta es completamente individual porque la respuesta a los fármacos es plana y depende de cada persona. La respuesta es plana, o sea, tiene una curva aplanada de respuesta, ¿sí? O sea, el intervalo terapéutico es muy amplio y el intervalo tóxico también. Entonces, los cambios en estado mental que mencionaba yo antes se refiere a que la persona puede ir desde un cuadro de ansiedad a estar sumamente agitada, confusa, estar inquieta, tener cuadros de hipomanía, en muchos casos, como les decía, sufrir alucinaciones y en otros casos entrar en coma, ¿sí? Bueno, cuando hablo de que el paciente puede tener cuadros, un cuadro que incluya cambios motores, si habla de esto del el temblor, las mioclonías que se pueden producir, hipertonía, en algunos casos tener hiperreflexia de varias respuestas y en muchos casos presentar cuadros de incoordinación motora. Por otro lado, en muchos casos se aumenta el tono muscular y sobre todo en las piernas, ¿sí? Y presenta un montón de síntomas que son de tipo autonómico, donde puede aparecer cuadros con fiebre, sudoración, náuseas, vómitos, diarrea, hipertensión. Y piensen a quién se parece. Ya es momento de empezar a asociar acá. Y las complicaciones que son graves tienen que ver con que, aparte de tener comas, convulsiones, ese aumento del tono muscular puede ser un cuadro de rhabdomiólisis,
e inclusive un cuadro de coagulación intravascular diseminada. O sea, es bastante complejo el cuadro clínico que presenta. Obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial, separarlo de los paraneuroléticos malignos, ¿sí? Porque hay que ver cómo se va a medicar el paciente, porque uno puede aumentar los síntomas o disminuirlos. Importa que no se confunda con un síndrome anticolinérgico, importa que no se, confunda con un cuadro de toxicidad por anticonvulsivantes, eh, que no sea una infección del sistema nervioso central, que no sea un cuadro de abstinencia de alcohol, ¿sí? Un golpe de calor. Si yo les cuento la mitad de las cosas de un golpe de calor, tiene como consecuencia un cuadro parecido, ¿sí? Lo mismo que la supresión de sustancias hipnóticos sedantes o un exceso de litio o que se suprima una persona que utiliza sustancias opioides, la suspenda o que tenga una sobredosis de sustancias de tipo simpático mimética. Entonces, la verdad es que hay que lograr distinguirlo y por supuesto la anamnesis es sumamente importante. Yo no hay una investigación específica que pueda hacer en un parámetro de sangre, tampoco, o en suero, perdón, ¿no? Bueno, sangre o suero. Tampoco yo puedo hacer estudios que sean específicos. Lo único que puedo hacer es una buena anamnesis y saber qué fármacos está tomando ese paciente. Y descartar lo otro, descartar enfermedades y por supuesto manejar cualquier complicación. Dios, sale la gata. No. Los tratamientos que se dan en general tienen que ver con, primero, como la mayoría de los tóxicos, dejar de utilizarlos. En segundo lugar, obviamente hacer las medidas de soporte para mantener al paciente vivo y después tratar a nivel sintomático. Y en general se hace todo en forma empírica, ¿sí? Y hay distintas pruebas, pero en general lo que se hace es retirar toda la medicación, asegurar que la persona esté correctamente hidratada, que tenga bien los niveles de que estén bien los niveles iónicos en sangre arterial, que descartar cualquier posibilidad de otro tipo de, de infección o de enfermedad, darle benzodiazepinas para controlar los delirios y mantenerlo calmado. No es que uno le va a quitar los delirios, pero por lo menos lo calma al paciente para poder controlarlo y sobre todo controlar la vida aérea, y si tiene un cuadro hipertérmico se lo enfría. Van a ver que hay otros cuadros de intoxicación donde se produce hipertermia y que a su vez esos son característicos de cada paciente. Y cuando hay una marcada rigidez muscular e hipertermia, lo que se hace es intentar entubarlo, ventilarlo, darle bloqueantes musculares y asegurar la oxigenación para que el efecto del tratamiento de los bloqueantes musculares no produzca una parada respiratoria y, por supuesto, prevenir la rhabdomiólisis. Bueno, hay agentes farmacológicos que se han intentado utilizar y que se usan eventualmente. Uno es la ciprofloxacina, el otro es la clorpromacina. Dios, voy a suspender un segundito, chicos. Ay, Dios, uno entra, el otro sale. Ay, chao. Bueno, les pido disculpas, pero normalmente yo no doy lo doy los jueves a la mañana justamente por esto, porque es el del jardinero y los animales tan locos.
Bueno, volviendo al habla de grabar, les decía que se utilizaban entonces dos agentes farmacológicos para el tratamiento de los cuadros de intoxicación de tipo serotoninérgico, del síndrome serotoninérgico, en distintas dosis, obviamente, de acuerdo a su potencia. Y cuando uno sigue al paciente, lo que va a hacer es, en función de la severidad del cuadro con el que se inicia el problema, es retirar la medicación, tratar los síntomas de manera tal de y esperar. Si el cuadro no tiene complicaciones, en 24 horas termina la parte crítica y puede haber un cuadro de delirio que después se trata, que persiste más tiempo. Cuando el caso es más severo, eh, tardará el doble de tiempo, 48 horas, pero lo que hay que prevenir son evitar la hipertermia, evitar que haya rhabdomiólisis, evitar la coagulación intravascular diseminada, de manera tal que el paciente, cuando salga de ese cuadro extremo, no sufra consecuencias a largo plazo. De lo contrario, el riesgo letal, digamos, una coagulación intravascular diseminada, el riesgo para el paciente es muy alto. Entonces, lo que se hace es tratarlo lo más rápido posible. Lo que pasa es que el paciente también tarda en llegar muchas veces. Y el médico en diagnosticar, ¿sí? Lo que se hace, si uno diagnostica en forma temprana, se lo interno, se lo monitorea, se trata sintomáticamente y el nivel de monitoreo obviamente va a ir aumentando con la complejidad del cuadro, pero si se evitan todas estas consecuencias, a largo plazo no se espera una complicación, ¿sí? Pero para eso hay que evitar que ocurran las complicaciones. En resumen, lo que vamos a rescatar de este síndrome, a diferencia de los otros dos, es que en realidad yo puedo llegar a este síndrome no porque inhibí o estimulé un neurotransmisor o evité que se destruya el neurotransmisor, sino que hay distintos sistemas donde no hay recaptación, no hay destrucción, no hay, estimulación, inclusive hay aumento de la actividad postsináptica. Entonces, les pido que a hincapié tengan en presente que nos gusta mucho preguntar sobre esos 5 mecanismos. ¿Sí? Bueno, voy a detener un segundo y voy a cambiar el PowerPoint, ¿sí? En general, este síndrome yo no solía darlo, pero después descubrimos que hacía falta con Daniela dárselos, porque lo vemos cuando veamos opioides. Bueno, ustedes saben, los agentes opioides son aquellas sustancias que derivan principalmente sacando a partir de la amapola, como es el caso de la morfina, y después sus derivados, la codeína, bueno, el original es la papaverina, ¿no? Cuestión que todas estas sustancias han producido guerras en el mundo porque han sido utilizadas para muchos casos, especialmente para el tratamiento del dolor. Los fármacos son muy variados y tienen sus receptores cada uno, ¿sí? Esos receptores ustedes saben que hay distintos receptores de opioides, después lo van a repasar, no creo que acá no, pero vamos a ver cuando vemos opioides. Esos receptores de opioides son específicos, son varios y según el nivel de acción van a tener efecto a nivel central o a nivel periférico. Fármacos que tienen que ver acción a nivel central, bueno, la morfina para el dolor, tramadol, fármacos que se utilizan para o el fentanilo,
fármacos que se utilizan para el control de la tos, algunos de ellos, algunos salieron de circulación porque eran muy complicados. Por ejemplo, la antigua composición del talasa era utilizada para la tos. Después, otros fármacos tan periféricos que actúan a nivel muscularizo, como puede ser control de hidratación a nivel intestinal, como es el caso de la loperamida. Son todos opioides, ¿sí? El problema es que el síndrome de opioides, de todo lo que las acciones que ponen los opioides, nos importan los síndromes de tipo narcótico. Entonces, tiene que ver con los receptores opiáceos. ¿Se acuerdan que hay 3 tipos que describen, que son 9 en total? Hasta acá, mírense. Los efectos que tienen, según los receptores con los que interactúan, pueden ser analgesia, miosis, o actuar a nivel de retención urinaria y constipación. El síndrome opiáceo se caracteriza porque hay el más grave, una alteración del estado de conciencia, una depresión respiratoria que puede conllevar a la muerte, y lo que se puede manifestar a partir de la aparición de cuadros como una miosis, que por ahí uno dice, bueno, pero ¿cómo? Porque la forma de actúa a nivel central es diferente. Repaso de fármacos, ¿se acuerdan que los opiáceos son todos los alcaloides que derivan del opio, los opioides, o de las amapolas, o de la dormidera, y los opioides son los alcaloides naturales y sintéticos que se extraen de estas moléculas. ¿Por qué actúan los opioides? Porque tenemos receptores, y esos receptores opioides que tenemos tienen que ver con nuestros opioides, que son las beta-endorfinas, ¿sí? Tenemos distintos tipos de endorfinas que vamos a mencionar. Unas son lo que llamamos endomorfinas y demás, y después tenemos las encefalinas, ¿sí? Los naturales serían la morfina y la codeína, los sintéticos metadona, la morfina, la meperidina, el tramadol, el dextrometamorfano y otros. Hay más, son muchos. En sí, nosotros tenemos las encefalinas, que se sintetizan a partir de la prosencefalina y actúan sobre los receptores delta del sistema límbico y en la esta dorsal de la médula espinal, y la prodinorfina, que se transforma en dinorfina y actúan a nivel de los receptores CAN en la esta dorsal de la médula espinal, igual que los delta, y en las capas profundas del cerebro. Y después tenemos los POMC, ¿sí? Que es la propiomelanocortina, que son endorfinas que actúan sobre los receptores tipo mu, en sustancia gris, en el bulbo y la médula espinal. Entonces, que es lo que llamamos beta-endorfinas, ¿sí? Bueno, entonces, si uno considera los distintos fármacos, hay aquellos que son agonistas potentes, hay agonistas leves, ¿sí? Según la familia, y hay aquellos que tienen cierta acción mixta que depende de dónde actúen y la dosis van a tener distinto efecto. Si uno considera farmacocinética de estos fármacos en general, saben que eh, la eliminación de la morfina está limitada porque uno tiene lo primero que pasa es que uno la biotransforma a codeína, el problema es que se absorbe muy rápidamente, que ambos, la sustancia y el metabolito, atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y entonces uno puede encontrar altas concentraciones a nivel hepático, a nivel cerebro, sobre todo riñón, pulmón, músculo liso, tejido graso, porque son muy liposolubles. Bueno, ¿cómo lo eliminamos? Se elimina básicamente por metabolito hepático, como les decía, la eliminación definitiva tiene que ver con un mecanismo de conjugación. Entonces, distintas moléculas tienen distintos pasos de conversión de metabolito primario, pero tienen una fase secundaria, metabolito primario no, de metabolismo de fase 1, y después pasa a un metabolismo de fase 2, que es el que garantiza la eliminación. En el medio, y la gestión es principalmente renal, por el tamaño de la molécula.
El asunto es que como las sustancias que se van hidrolizando van formando ciertas sustancias activas, va a tener distintos efectos sobre el organismo. Y sobre todo cuando hablamos de cuadro de intoxicación. ¿Por qué son tan importantes? Porque lo que hacen es, tiene un rol importantísimo en la analgesia, también interactúa con receptores que tienen receptores que interactúan con proteína G, que están principalmente a nivel del sistema nervioso central, y que transmiten y que actúan sobre aquellas neuronas que transmiten la señal de dolor y la sensación de dolor, entonces lo que hacen es bloquearla. Entonces, cuando vemos dependencia, vamos a ver que estos tienen una dependencia psicológica muy importante, además de la dependencia física que produce. O sea, tiene dependencia tipo físico a nivel celular y tiene dependencia psicológica porque lo que uno está bloqueando con eso es el dolor. Bueno, acá tenemos la acción de los distintos opioides según con qué receptores estén actuando y dónde estarían ubicados esos receptores. ¿Sí? Es un repaso. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Receptores de traspaso multimembrana relacionados también con la señalización intracelular. Entonces, están en neuronas que transmiten el dolor a la médula espinal, de la médula espinal, como en neuronas que son aferentes primarias que conducen el mensaje hacia la zona, el mensaje de dolor. Entonces, los receptores de opioides van a estar interactuando en vía de proteína G y en algunos casos interviniendo con la entrada de calcio y en otros casos con la salida de potasio. Entonces, las encefalinas que tenemos naturalmente, que sintetizamos, actúan modulando a nivel presináptico, ¿sí? El pasaje de la señal donde se transmite la señal de dolor. Entonces, ¿cómo funciona? Evitando que se produzca esta liberación y la recepción de la membrana, en la membrana postsináptica, perdón. Ya estoy cansada. Entonces lo que va a pasar es que la morfina actúa en el mismo lugar donde actúan las beta-encefalinas. Entonces, lo que va a producir es que no se sienta dolor. Tipos de receptores, tipo 1, canal iónico, tipo 2, proteína G. Entonces, una de las formas de bloquear es despolarizar o hiperpolarizar membranas, con lo cual no va a pasar, no se va a transmitir la señal nerviosa. En el otro caso, la señal nerviosa se emite, pero después no va a permitir que se una el mediador químico. Y todos, de nuevo, actúan a través de los distintos mecanismos que conocemos. Por ahí sepan que abundan imágenes, pero es para... la abundancia de imágenes responde a que ustedes puedan no tengan que volver siempre atrás a recordar qué es lo que querían ver. Entonces funcionan básicamente cerrando canales potasios en algunos casos que son voltaje dependiente. Entonces se reduce la vibración de los neurotransmisores en la terminal presináptica, por eso es que modulan la neurona. Y en otro caso hiperpolarizan, entonces al hiperpolarizar la neurona no puede abrir los canales de potasio, no puede disparar el potencial de acción. ¿Cómo lo hace? A través de, ya dije, de canales de proteínas acopladas a proteína G o proteína 0 y a través de la adeninato ciclasa, hiperpolarizando por descarga, porque cierra canales potasio, calcio y abre canales potasio, entonces lo que hace es bloquear la descarga del neurotransmisor. Tipos de receptores, esto es lo que yo mencionaba ahora después, bueno, tenemos mu, kappa, delta y sigma. Cuando hablamos de que había una meiosis, tiene que ver con los receptores sigma, ¿sí?
mientras que se actúa a nivel de receptores, una midriasis a nivel de receptores sigma, mientras que se actúa a nivel de receptores mu, se observa un cuadro de meiosis. Los mu están relacionados con la analgesia a nivel general, los kappa con la analgesia espinal, o sea, local, y también con sedación. Los delta tienen que ver con la modulación de efectos mediados por receptores mu. ¿Por qué nos interesan? Porque cuando aparece una sustancia opioide que es transformada a distintos compuestos, va a tener distintos lugares de acción sobre distintos receptores a través de los metabolitos que se producen por la fase 1, hasta que finalmente se combina con ácido glucurónico para eliminarse. Entonces se espera que tengan efectos variados. Los efectos farmacológicos uno busca es analgesia, pero se puede producir un mecanismo de euforia. Sedación y somnolencia es una consecuencia de la búsqueda de analgesia, pero lo más grave es que en un cuadro de toxicidad va a aparecer depresión respiratoria. La supresión de la tos puede ser un efecto buscado, pero no la depresión respiratoria importante. La miosis es indicativa de que hay un cuadro de toxicidad. Es toda la pauta de la toxicidad, entre otras cosas. Y también puede haber una modulación sobre la temperatura del cuerpo. ¿Sí? A nivel cardiovascular va a producir hipotensión ortostática y una bradicardia marcada. A nivel gastrointestinal, sobre todo aquellos que actúan, que son menos liposolubles o los metabolitos más hidrofóbicos, van a producir una disminución de la motilidad intestinal. Y a nivel de las vías biliares, produce una contracción del músculo biliar. Y eso lleva a producir cólicos biliares marcados y, por lo tanto, reacciones de tipo espasmódicas. Y además aumenta la concentración en plasma de enzimas como la amilasa, la lipasa, con las consecuencias que esto trae para las distintas células. A nivel periférico, se espera que haya una depresión de la función renal y que actúe como un buen antidiurético. El problema es que el efecto que va a tener no es en cuadro tóxico, esto está potenciado, ¿sí? Prolongas embarazadas los trabajos de parto, porque reduce el tono uterino, produce numerosos trastornos neuroendocrinos, ¿sí? Porque inhibe factores de liberación de un montón de hormonas, entonces disminuyen, o de hormonas que regulan, entonces disminuye también el nivel de la hormona luteinizante, de la folículo estimulante y la CTH. También aumenta los niveles de hormona de crecimiento, de prolactina, de somatotropina. Y a nivel de la piel, obviamente produce una reacción que obedece a la liberación de histamina. Entonces la piel se ruboriza, se dematiza y cambia y sube la temperatura. Los efectos adversos, en algunos cuadros, y dependiendo de a qué nivel actúa, puede producir un cuadro, entre la excitación que produce, un cuadro de disforia. Esto es típico de los pacientes que los usan continuamente en grandes cantidades, donde la persona no se aguanta a sí misma, sería, ¿no? Para explicarlo de alguna manera. Produce temblores. El cuadro de represión respiratoria suele ser sumamente grave. También cuadros más leves pueden hablarse de náuseas y de vómitos. En cuadros graves aumenta la presión intracraniana. ¿Sí? Puede aparecer cuadros de hipotensión postural. En menor medida y más tratable es el estreñimiento, la retención urinaria que hay que tratarla, ¿sí? La rigidez del tronco. Y después hay cuadros que tienen que ver con reacciones de tipo alérgico a la administración, que puede ser ya sea parenteral o raquídea, pueden aparecer reacciones adversas de tipo alérgico. El problema que tiene, por lo que nos interesa mucho en toxicología, ya vamos a ver un poco de tolerancia y de dependencia, es que la tolerancia al fármaco empieza con la primera dosis, ¿sí? Entonces hay que ir aumentando las dosis. El problema es que tiene tolerancia cruzada, es decir, cruza su tolerancia con otros fármacos.
eso requiere que haya que hacer rotación de opioides en tratamientos crónicos. Y además, al detener varios pasos de toxificación y que se enlentece más en ancianos, no es bueno utilizar opioides nunca en ancianos. Están desrecomendados. Bueno, dependiendo de la tolerancia que se adquiere, hay efectos adversos que se asocian con la tolerancia. El primer problema es que se adquiere tolerancia a la analgesia, por lo cual los otros cuadros se ven incrementados, ¿sí? Porque se va incrementando la dosis. Ahí se termina entonces. Entonces de ahí que el síndrome opioide tenga que ver con un cuadro donde aparece dependencia física, dependencia psicológica, que es lo que habíamos comentado, y esto ya es introduciendo un poco a la toxicología de fármacos. Esa dependencia física está siempre acompañada de una tolerancia, porque la tolerancia hace que no sea tan bueno para tratamiento del dolor la segunda dosis respecto a la primera, con lo cual el paciente empieza a depender físicamente porque es una modificación en la presencia de los receptores que intervienen, y eso determina, y la metabolización, que es inducible, y eso determina que un paciente, en cuanto se le retire medicamento, va a un síndrome de abstinencia. Y el síndrome más grave es el síndrome de supresión precipitada, que le puede producir el tratamiento contra antagonistas que se dan en ciertos casos cuando el paciente está comprometido, para evitar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que se hace es evitar ese cuadro de supresión precipitada, revertiendo la supresión utilizando más fármacos que son agonistas parciales de los receptores. El síndrome de abstinencia, Dios, es rinorrea, lacrimeo, movimientos de masticación, ¿sí? Bruxismo, escalofríos, piloerección, hiperventilación, hipertermia, midriasis, mialgias, vómitos, diarrea y ansiedad. Esto si hablamos, por ejemplo, de la metadona, pero obviamente el cuadro se intensifica conforme se intensifica la dependencia física que se desarrolla por intensificación, Dios, de la concentración de la dosis del fármaco que se está utilizando. El cuadro clínico de este síndrome incluye un síndrome de neurotoxicidad con alteraciones cognitivas, delirios, alucinaciones, convulsiones, que uno esperaría que no se produzcan, pero sí, y hiperalgesia, o sea, hace un efecto rebote. Y hay condiciones o factores de riesgo para desencadenar esos cuadros que son importantes tener en cuenta cuando se dan opioides, desde que, uno, las dosis altas de opioides, obvio, la recaída de un paciente que dejó el uso de opioides y vuelve, la dosis, los pacientes que toleran rápidamente tienen una escalada rápida de dosis, entonces hay que hacerla en realidad muy parcial, por eso se hace la rotación, muy parcial, no, muy lenta. No se utiliza en el paciente con edad avanzada porque es muy difícil el manejo. Cualquier cuadro que tenga deterioro orgánico cerebral, un paciente con deshidratación, un paciente que tenga insuficiencia renal, y cuando se usan otros fármacos como antidepresivos, benzodiazepinas, anticolinérgicos, no se recomienda la utilización de opioides porque rápidamente hacen un cuadro toxicológico importante. La intoxicación aguda por opioides, cuando las dosis son altas, tiene una tríada que es depresión respiratoria, coma y pupila puntiforme. Y entonces se las trata con naloxona, como les había contado, dosis diferentes si es un adulto o un niño, obviamente, y hay que controlar la frecuencia respiratoria, controlar cómo está la persona en cuanto a los cuadros de circulación central, y también controlar muy bien todo lo que es vía aérea y la parte cardíaca. Habíamos dicho que los antagonistas hay de dos tipos, hay competitivos,
hay de afinidad alta para los sitios de fijación de los opioides mu, que son los que más preocupan, y cada opioide tiene un antagonista que es de primera selección, ¿sí? Lo que hacen los antagonistas es enfrentar una sobredosificación de opioides, revertir efectos muy rápidamente, ¿sí? Y normalizar la respiración y salvarle la vida, por ende. Recuperar su nivel de conciencia, modificar el tamaño de pupilas y mejorar la actividad intestinal. El problema es que la reversión de un cuadro extremo de intoxicación aguda por opioides hace que en las personas que los vienen usando sostenidamente en el tiempo precipite un cuadro de un síndrome de abstinencia, un cuadro de abstinencia. Y ese cuadro tiene que ser tratado con otros tipos de opioides o con agonistas parciales como habíamos comentado. Se utilizan siempre que hay un cuadro de intoxicación por opioides y también el uso de estas sustancias antagonistas son muy útiles para demostrar la dependencia física. Entonces, y después haciendo tratamiento para consumidores compulsivos. Lo que pasa es que son muy perjudiciales estos tratamientos para el paciente, ¿no? Porque generalmente la persona que es opioide dependiente viene de tratamiento de dolor por otro tipo de afecciones. Las formas de administrar los antagonistas son por vía parental, en el caso de la naloxona, que tiene una vida media de media hora y se absorbe en realidad fácilmente por ingesta también. Y lo que se elimina por combinación con ácido glucurónico, entonces lo que está evitando es la transformación de la sustancia. La naltrexona también se da por vía oral y tiene efectos hasta 24 horas después de la dosis. Es bastante más biodisponible que la naloxona. La vida media es de 3 horas, pero el metabolismo es largo, porque uno de sus metabolitos, el natrexol, dura 13 horas y se excreta por vía renal. Lo que puede causar es náuseas y en altas concentraciones puede producir daños hepáticos. Entonces no se puede administrar en pacientes que tienen daño hepático. El nalmefeno se da intramuscular, intravenosa, intravenosa, es derivada de la naltrexona y la ventaja que tiene, a diferencia de la naltrexona, es que no produce daños hepáticos. Entonces, uno puede aumentar las dosis sin dañar el hígado. Bueno, el uso de opioides, estas son indicaciones terapéuticas, son repaso de ustedes, chicos, saben para qué se usan y cuál se usa, ¿sí? Y las contraindicaciones son pacientes con lesiones encefálicas, como habíamos visto, pero el embarazo en la gente que tiene alteraciones en la función pulmonar, como EPOC, asma, la gente que tiene disfunciones hepáticas o renales, la gente que tiene enfermedades de tipo endocrino y la gente que tiene problemas con hilo paralítico. O, a ver, que tiene hilo paralítico debido a otra medicación que ingiere, ¿no? Bueno, y acá tiene un poco el estado de las sustancias que les voy a dejar para que la lean por ustedes mismos, dado que esto es tema de farmacología. Sí, tema que se estuvo utilizando muchos años y hubo muchos cuadros de intoxicación con estas sustancias a lo largo del tiempo, después disminuyeron, después volvieron a aumentar, y es cíclico el uso y el abuso de los opioides a lo largo del tiempo. Obviamente el principal uso es para gente con problemas de cáncer, para aquellos que tienen acción a nivel central,
Y después los derivados que se usaban como antitusivos, muchos de ellos se reemplazaron por otro tipo de moléculas que son mucho más eficientes. Y el que sí se sigue usando mucho es en distintos pacientes, que es la loperamida, que actúa a nivel gastrointestinal. Pero bueno, la clase que viene o sea, esto es como una pequeña introducción a fármacos, siguen los fármacos, ¿sí? Si tienen alguna duda, aprovechen a preguntar ahora. Les decía, les va a subir Julio, si es que no les subió, no sé si está por ahí Julio, voy a cortar la grabación que también tiene sentido, las teóricas que tienen que ver con fármacos, ¿sí? Los Ya están audios subidas, ya están subidas. Bien, perfecto. Los audios ya se los pasé, que son los audios de Daniela, que hoy lamentablemente no pudo estar. Y la clase que viene van a hacer un pequeño repaso de las dudas que tengan con Daniela. Por favor, escuchen todos los audios. Van a tener entonces subido, ¿subiste también el Word, no el Word, el PDF? No, era un Word, el El que Word es estaba. de síndromes. El Ah, sí. PDF de la actividad, todavía no se lo subiste. No, Bueno, si no subiste, ese PDF no lo subí todavía. bueno, hay que Eso subir el tenemos que ver PDF, ahora. que es un estudio de caso sobre intoxicación con una sustancia de una persona joven en cantidades importantes si queremos que, yo lo digo así para no contar nada. Y después van a analizar, yo voy a posiblemente también estar online el jueves temprano, van a analizar con Daniela entre el, el, el cuadro, ¿sí? El cuadro que presenta intoxicación, lo van a utilizar como integración, y piénselo así, integración de lo que se vio de síndromes, integración de lo que se vio de toxicocinética, integración de lo que se vio de toxicodinámica. Y piensen por qué se hacen las determinaciones que se hacen a ese paciente. Y miren el tratamiento que le hicieron. Esa es la recomendación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Están vivos? Sí, profe, yo quisiera preguntar si tienen la fecha del parcial, para irla agendando y pedir El los días en el 8, trabajo. Julio la tiene el 8 de octubre, ¿no, Julio? Sí, pero acá en este turno todavía no lo habíamos confirmado, Sandra. Pues depende, nosotros no tenemos, no le decimos, esta es la fecha, le decimos, chicos, ¿cuándo tienen parciales? Elegimos una semana que no tengan parciales, así son más eficientes, por lo menos para el primer parcial. El segundo ya estamos más acotados porque hay que tomarlo hacia el final de la cursada. ¿Sí? Claro, ¿en octubre sería el parcial? Y lo habíamos empezado para, yo si no me estoy equivocando de materia, ya me agarró la duda. ¿Era 8 de octubre, Julio? ¿Te pasó un WhatsApp? Estoy Te pasó un chequeando. WhatsApp, te pasamos un WhatsApp al grupo. Me cuentan, chicos, lo que pasó, así estoy al tanto. No entendí yo mucho lo de los 4 teóricos, no entiendo. ¿Qué es lo que no Estoy entendés? No sé buscando qué. ahora les confirmamos, estoy en el WhatsApp. Pregunta, la pregunta que estaba preguntando, ¿qué preguntaban? No se escuchó bien. ¿Podés tipear? O eras vos, Julio, que hablaba lejos del micrófono. No, yo estoy preguntando el tema de. Ahí está Gastón el que quería hablar, parece. Dale, Gastón. No, yo ya pregunté el tema de la fecha del parcial. No, entonces Ah, eras ok, vos, ok. Julio, hablando solo. Estabas vos hablando solo, Julio. Puedes, le pasa al docente habitualmente. Yo también estoy buscando, ¿eh? Eh, ¿Sabes que no sé si era un mensaje de vos, Julio, que no está escrito? Entonces no lo vas a encontrar. No, fue una fecha, pero no sé en cuál de los tres lo pusieron. Porque yo sé que lo discutieron con un turno. No lo discutimos con 2 turnos. Con tarde y noche. Con Claro. ellos yo no había hablado nunca hasta ahora, creo, ¿no? No. No, En realidad hablo con ustedes en Biotecno, algunos de ustedes, pero no en... espérate que le voy a preguntar a ella, Dani. Sí, yo tenía que haber agendado, pero la verdad es que mi agenda está en la mesa, en el living, y dándote. Últimamente, desde que estoy encerrada no escribo más nada en la agenda, está todo en mi mente. Así me mantengo ocupada.
Para mí es el 8, pero todavía no lo vamos a confirmar en un ratito. ¿Viste a Dani? Sí, pero no está contestando. Está ocupada, no te va a poder atender. Chicos, les mandamos un WhatsApp. Ahí escribió, no, ese sos vos, ¿no, Julio? Recién ahora me entró tu mensaje. Sí. Ah, no, estos son los chicos. No, pero para mí es el 8, ¿eh? Bueno, ¿nos confirman después por WhatsApp entonces? Sí, igual imagínense que vamos a armar... Este Julián no tiene nada bueno. Le pusiste fecha de final, Julio, es lógico que no te entienda. Sí, 8 de octubre. Sí, está confirmado. Confirmado. Si ustedes tienen algún inconveniente por el cual tienen esa semana más parciales de los pesados, pues nosotros entendemos que están en el último cuatrimestre, muchos de ustedes, que las materias que tienen no son pesadas, son pesadísimas, por lo menos 4 de ellas. Entonces, creemos que es importante que no se, por lo menos para la primera parte puedan hacerlo más relajado. Yo sé que hacia el final se pone difícil, pero una vez que logran fijar bien los conocimientos de la primera parte y que logran volcarlos, el primer parcial entra hasta toxicología de fármacos inclusive, y el resto entra para el segundo parcial, o sea, salvo ustedes quieren que entren más temas, que en ese caso entrarían toxicología de fármacos y drogas de abuso, que también es larguísima. Para la segunda parte quedan metales, pesticidas, carcinogénesis, teratogénesis, drogas de abuso laboral, ambiental. ¿Me olvido de algo, Julio? No. Bien. Ok, entonces en un principio anotamos el primer parcial para el 8 de octubre. No, sí, sin duda, salvo que alguno tenga un problema muy grave. Además está decir que si alguno tiene algún problema por el cual ese día no va a poder dar examen, tengan en cuenta que el 7, que el 8 de octubre, el 8, por ahí es el 9 de ustedes, 8 cae miércoles, ¿no? Julio. 8 No, es jueves. 8 cae jueves. Ok. Entonces los nuestros rinden el 7. Sí, los otros turnos es el 7. Bueno, entonces tengan en cuenta, lamentablemente va a ser antes. Pero supongan que de antemano saben que el 8, igual ahora nadie se está yendo a ningún lado, pero hay muchos de ustedes que trabajan que por ahí saben que no pueden y necesitan darlo el día anterior, me avisan y yo habilito su examen para el día anterior. De alguna manera puedo hacerlo. Creo que se podía poner hasta uno para cada uno. Puedo poner examen para cada uno si quiero. Entonces, de hecho, habitualmente hago grupetes, pero donde las preguntas se distribuyen al azar y nunca reciben la misma ninguno. Pero sepan que si necesitan que hacerme un examen para el día anterior a alguno de ustedes o que lo sume el grupo que da el día anterior, me avisan y eso creo que todavía puedo manejarlo. Por lo menos el cuatrimestre pasado lo pude manejar sin problema. Bien, profe, una consulta más puede ser. Sí. Con respecto a la modalidad del examen, si van a tomar a desarrollar, si van a tomar choice. Quédate tranquilo porque ahora vas a tener una práctica que te va a subir Julio para el primer parcial, que llega nada más que hasta lo que vimos hoy, hasta síndrome. Muy fácil, lo que más fácil que el parcial. Pero es para que se vayan entrenando, los vamos a ir entrenando, no es que los largamos a dar un examen de buena. El cuatrimestre pasado lo hicimos para que puedan sobrevivir, porque era de repente clase virtual cuando vos te preparaste mental y psíquicamente para ser un alumno presencial, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, lo que hacemos es pasarles preguntas viejas de exámenes y demás que están programadas y para que vayan practicando. Ayer una, así como se la dejé, lo rindió y se sacó un 6 y estaba feliz. El sistema de examen que les ponemos para practicar no es por nota, solamente es para estadística nuestra, para saber cómo vienen. Vamos a ponerle un par de instancias de estas antes del 8 de octubre. Una segura, si logra hacer una segunda, hacemos una segunda. Y entonces ahí pueden entrar, hacerlo 2 veces, el examen. Obviamente las respuestas correctas no se las damos, porque queremos que cada uno logre lo suyo, sí saben cómo les va. Y de la charla entre ustedes se van a dar cuenta que es lo que está bien y lo que está mal. Pero lo interesante es que no es completamente anónimo. Yo no sé qué contestan ustedes, no me importa saber quién contesta qué.
Me interesa saber cómo contestan en general cada pregunta. Sobre todo por si hay alguna más formulada y demás. Entonces, que no son las de los parciales, son parciales viejos las que subimos. Pero yo la subí como encuesta, eso hice en los otros turnos y va a pasar lo mismo. Son exámenes que están subidos como en formato encuesta, anónimos, con 2 intentos, con un tiempo acotado, 8 preguntas. De todo lo que se vio hasta hoy. Ok. ¿Está bien? Por lo menos es como me muevo yo, es un entrenamiento previo al examen, al parcial. Bárbaro, gracias, profe. Y tiene preguntas, de nuevo, a desarrollar. En general, los parciales yo las hago lo más completo posible para tener que corregir lo menos, porque suelen ser más gente, ustedes son pocos este cuatrimestre. Que se autoconteste, que donde nuestra intervención vaya nomás ante el reclamo de ustedes porque algo les pareció como mal que tenía que estar bien y en ese caso se mira examen por examen. Tratamos de que esté hecho de manera tal que sea lo más perfecto posible, que no dé lugar a dudas. Les digo por qué, porque muchas preguntas son choice y si hay algo que no me gusta a mí es rendir exámenes choice. Entonces cuando me pongo a redactarlo las pongo súper estudiado, digamos, súper probado, los hago yo, veo si no me generan dudas, si abro qué quise decir, me olvido en el tiempo, lo vuelvo a mirar. Y lo mismo con Julio y lo mismo con Daniela, si alguno no lo puede resolver, y generalmente le damos 2 veces el tiempo que nos toma a nosotros contestarlo. A cada uno lo que hacemos es, trabajamos que cada uno hace preguntas y los demás tienen que contestarlas. Nos divertimos jugando. Sepa que invertimos muchos domingos más de 8 horas haciendo estas cosas, ¿no? No es que nos vamos a la clase y se terminó. Por más que el sistema no lo reconozca, que a Julio ni le paguen el sueldo, que eso es de parte, bueno, porque se están olvidando de pagarle, y a mí también, pero Julio más que a mí, bueno, por más que pase eso, nosotros igual nos dedicamos, sépanlo. Entonces, le ponemos la mejor onda, porque sabemos que esta situación no es la mejor para ustedes ni para nosotros. Yo prefiero estar en el aula frente a un pizarrón y moviéndome por el aula, no sentada frente a una máquina y no viendo gente. Supongo que a ustedes les pasa otro tanto, como estudiante. Entonces, y también me reconozco, también nuestro sistema de enseñanza es una presencialidad a distancia que se fundamenta en el hecho de que yo personalmente soy pésima alumna virtual, no sé Julio. ¿Sí? Debería. ¿Sos buena alumna virtual? Vos, yo soy muy mala. Si no Yo tengo un no, docente que me esté refiriendo a la nuca. No, para nada, no me gusta esto así. Me cuesta. ¿Qué es lo que no encontrás, Ana? Sí, eso Ana, es lo que pregunto. Están Ana, en archivos, no en la página de inicio. no, debería estar en la página de inicio. ¿No está todo visible? Estaba todo visible en tu campo, Julio. ¿Qué es lo que Bueno, estás buscando? es lo que estoy preguntando. Dice que no está visible las cosas. Vamos a ver ahora, revisar el campo. Bueno, igual ahora, chicos, cuando salen Julio, yo me voy a mi reunión para ver los becarios Sí, los 2021. encontré, pero no en el inicio, dice. Debería estar en el inicio, está visible tu bloque, Julio, le pusiste publicado todo el bloque, pues ahí tenés Vamos a publicadas ver. las clases y si no publicaste el bloque no se ve. Claro, vamos a ver. Lo de hoy Bueno, no, dice Agustina. yo me voy porque tengo una reunión para decir los becarios 2021, así que, y después tengo la reunión para ver el proyecto internacional, así que no existo más, Julio, hoy para Bueno, vos. voy a entrar a ver pero yo lo Y tenía para ustedes, abierto. chicos, cualquier cosa por WhatsApp, como siempre. Jueves a la mañana, esto